En la semiología del dolor, básicamente para un diagnóstico correcto del dolor, se utilizan dos mnemotecnias muy importantes. La primera, seguramente de pronto más conocida que esta, que es Alicia, una mnemotecnia para la semiología del dolor, y esta otra que es prácticamente, se puede decir, la original, porque es la que ha sido más antigua que Alicia, que se llama Sócrates. Esta mnemotecnia sirve básicamente para, como dije, un mejor diagnóstico del dolor. Y cada una de estas letras significa algo. Por ejemplo, la S significa el sitio, es decir, la localización del dolor, donde se está localizando. La O, obviamente está en inglés, significa onset, es decir, el inicio. Si el inicio ha sido agudo, es decir, repentino, o ha sido gradual, es decir, empezó y con el tiempo ha ido incrementándose. La C es características, el tipo de dolor, si es punzante, lancinante, etcétera. Si se irradia, es decir, si sentimos nosotros que se irradia hacia otro lugar. Por ejemplo, normalmente cuando a alguien le da un infarto, eso se puede irradiar al brazo izquierdo, pero también se puede irradiar al cuello. Igual en la apendicitis, se puede irradiar a la pierna, se puede irradiar al inicio, al epigastrio, pero finalmente se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo. La A, association, es decir, relaciones o síntomas acompañantes. ¿Qué otros síntomas se acompañan a ello para poder determinar, por ejemplo, qué tipo de patología es? Si nosotros decimos que tenemos un dolor en la fosa ilíaca derecha, que hay náuseas, que hay vómitos, entonces podríamos nosotros pensar que este problema básicamente es una apendicitis aguda. La T, time course, la evolución, hace cuánto está el dolor, cómo empezó a evolucionar, ¿no? La E, qué cosa lo exacerba o qué cosa lo alivia. Obviamente, como dije, esto está en inglés, entonces son los factores que alivian o exacerban el dolor. Cuando a mí me duele, ¿qué cosa lo alivia? De repente cuando yo me siento se alivia, y de repente cuando me acuesto, ¡ay!, se exacerba el dolor. Me acuesto del lado derecho, por ejemplo, o del lado izquierdo. La S, severity, o la gravedad, qué tan grave es el dolor. Y con esto nosotros podemos utilizar las escalas del dolor, las diferentes escalas del dolor que tenemos, ya sean dimensionales o multidimensionales, como tenemos por ejemplo la escala de EVA, la escala de Wong-Baker. En fin, tenemos muchísimas escalas, la escala numérica verbal. Tenemos diversas escalas para evaluar el dolor. Espero que esto te haya servido. Esto es Sócrates para la semiología del dolor.